Tras una SM en un accidente, revela 3 secretos increíbles del paraíso que cambiarán todo. El choque fue brutal. Un estruendo seco, vidrios explotando como cristales rotos en cámara lenta, y el grito insoportable de la culpa clavándose en su pecho. Lucas yacía inmóvil, aturdido, con el frío cortante del metal retorcido presionando contra su costado. La niebla gris del día nublado entraba por la ventana rota, mezclándose con el aroma metálico de la sangre fresca. Cada latido de su corazón dolía en su garganta, oscureciendo su visión como una sombra que se arrastraba. Justo entonces, todo pareció detenerse. El mundo al borde del silencio absoluto, salvo un tenue zumbido que creció alrededor suyo. Una luz cegadora emergió de ninguna parte, cálida y dulce, inundándolo. Lucas sintió cómo sus pensamientos se despejaban, como si un peso invisible se desvaneciera. La neblina se transformó en destellos dorados y la oscuridad en un mar inmenso de estrellas que lo llamaban. No era solo un sueño ni un espejismo. Lucas se encontraba en el umbral mismo del paraíso, un espacio donde el tiempo se desdibujaba y las respuestas se revelaban en susurros claros. Allí, en ese brillo resplandeciente, escuchó, o más bien sintió, 3 secretos que ningún ser vivo se atrevería a creer. El primero fue una verdad que estremeció sus entrañas. La vida no se mide por el éxito, sino por las almas que tocas. Una visión fugaz le mostró rostros olvidados, sonrisa tras sonrisa de personas cuya existencia jamás reconoció, pero que habían compartido fragmentos invisibles de su camino. Sus conexiones eran hilos invisibles pero eternos, tejidos en un tapiz que jamás podría romper. El segundo secreto atrapó su respiración. La muerte no es el fin, sino un instante fugaz, un umbral de transición donde las almas vuelven a encontrarse, en inmensos lazos de luz que trascienden tiempo y espacio. No hay final, solo cambios de formas, y todas las heridas se curan en aquello desconocido para los vivos. El tercero, sin embargo, era el más aterrador y revelador. La culpa pesa no solo en el corazón de quien la carga, sino que puede contaminar a los que ama, a menos que su portador tenga el valor de enfrentarla y soltarla. La revelación hizo que sus manos temblasen, que su pecho se apretara con un nudo insoportable. Lucas vio cómo había descuidado a su familia, como su ambición había dejado heridas abiertas y silenciosas, como fantasmas persistentes al acecho. De repente, el umbral se cerró. El brillo desapareció y la oscuridad empezó a envolverlo de nuevo. La elección era clara: seguir adelante o volver. El peso de esas 3 verdades, como una losa, aplastaba su alma. Y justo cuando su cuerpo volvió a sentir el dolor agudo, la respiración entrecortada y el frío invernal del hospital, supo que nada sería igual. Pero, ¿a quién contarle lo que había visto? ¿Proteger a sus seres queridos con mentiras o liberarlos con verdades que podrían destruir la frágil paz que quedaba? El miedo se enredó con la esperanza en un torbellino sin fin, y entonces apareció una sombra más inesperada. Alguien cercano, demasiado cercano, que parecía saber más de lo que decía. Alguien que tal vez tenía algo que ver con el accidente. Lucas cerró los ojos, sintió el pulso acelerado y el peso invisible de un destino que lo perseguía sin descanso. El día nublado afuera contrastaba con el incendio que ardía en su interior. ¿Podría soportar la verdad sin perderlo todo? ¿O sería esa verdad la única salvación? Lo único seguro era que el final no estaba escrito, y lo que venía, sin dudas, cambiaría todo. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El pulso de Lucas se aceleraba mientras su mente intentaba asimilar todo lo que había vivido. La luz del paraíso aún danzaba en su memoria, pero justo cuando pensaba que podía encontrar respuestas, una sombra pesada se desplazó en la habitación. Abrió los ojos lentamente, el sudor frío cubriendo su frente, y allí estaba ella, su hermana Valeria, con el rostro pálido y los ojos inyectados en lágrimas. Lucas. Su voz temblaba. Hay algo que debes saber. El registro de lo que había experimentado lo mantenía en un estado de confusión. Por un momento, su realidad se desdibujaba. Pero la urgencia en la voz de Valeria lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué pasa?, preguntó, el eco de su experiencia aún resonando en su mente. Ella tomó aire, su mano temblorosa cubriendo su boca. Lucas sintió un nudo formarse en su estómago. La angustia se infiltró en su pecho mientras Valeria trataba de encontrar las palabras adecuadas. «Es sobre el accidente», dijo finalmente. «Te vi antes de que ocurriera. Estaba allí». El mundo se detuvo nuevamente. Lucas la miró, los recuerdos del choque agarrándose como garras en su cerebro. Su hermana había estado allí, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué quieres decir?», su voz salió entrecortada, incapaz de procesar la realidad. «Tú no fuiste el único. Había otro coche, un coche que debería estar en la carretera, y estaba lleno de gente. Cuando vi el choque, tuve que girar y no pude ver más. Llamé al 911 y ya sabes lo que pasó después». El dolor y la confusión se mezclaron en el aire. ¿Qué significaba esto? Las palabras de Valeria sonaron en su mente como un eco aterrador. Pero la revelación no se detuvo ahí. «Lo peor», continuó ella, «lo peor es que no era un accidente, era un ataque». Lucas sintió que el aliento se le escapaba. La incredulidad lo paralizaba. Todo en su interior empezó a colapsar como un castillo de naipes. «¿De qué estás hablando?». Valeria tragó saliva, sus ojos aterrados, buscando alguna señal de que todo esto era un mal sueño que podría despertar. Pero la realidad era otra. El conductor era alguien conocido, alguien que ha estado vigilándote. Creí que era una coincidencia, pero después de hablar con algunos amigos, descubrí que tiene un oscuro pasado. Las palabras se acumularon, una sobre otra, presionando su mente. Lucas se aferró al borde de la cama, la angustia recorriendo cada parte de su ser. «¿Pero quién es? ¿Por qué?». Ella se acercó, su voz apenas un susurro. «Lucas, es Diego, tu antiguo compañero del trabajo, el que siempre estaba celoso de ti». Un frío helado invadió su cuerpo. Recordó a Diego, un hombre cuyo éxito siempre había sido una sombra oscura en sus logros. Sentía la culpa de su propia ambición, pero nunca imaginó que esta monstruosa realidad pudiera surgir de su desdén. Incapaz de procesar todo, Lucas miró por la ventana. La luz del día gris se mezclaba con la niebla, reflejando la tormenta que se libraba dentro de él. La revelación rompió su mundo en pedazos. Todo lo que había creído, su vida, sus decisiones, ahora se sentían como un engaño. El zumbido en su cabeza regresó, y la lucha por entender lo que estaba sucediendo se intensificó. La verdad que había encontrado en el paraíso parecía ahora lejana e insignificante. Lucas sintió que se le escapaba el aliento, que todo le pesaba en el pecho. ¿Podía realmente ser cierto? Sus pensamientos se agolpaban con la misma intensidad que el dolor de su cuerpo. Valeria lo miraba, la preocupación surgiendo de sus ojos. «Lucas, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto quede así».
La determinación en su voz le recordó que debía actuar, no solo por él, sino por su familia. Pero la pregunta crujía en su mente. ¿Podría enfrentar un nuevo monstruo cuando aún luchaba con su culpa y el peso de esas verdades del paraíso? La inquietante pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Diego era realmente un peligro? ¿O había algo más oscuro detrás de su rivalidad? La respuesta lo siguió como una sombra, mientras Lucas se preparaba para un nuevo capítulo donde la lucha por la verdad amenazaba con desmantelar lo que quedaba de su vida. Utilizando todo su aliento, supo que su historia apenas había comenzado. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Valeria golpeaban su mente, como un tambor ensordecedor, y las imágenes del accidente volvían a atormentarlo. La figura de Diego se imponía en su mente, un eco de celos y resentimiento que crecía más oscuro. Antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un médico entró con rostro serio, interrumpiendo la conversación. «Lucas, necesito que me acompañes. Es urgente», dijo el doctor, su voz cargada de prisa. Lucas se giró hacia Valeria, sus ojos llenos de confusión. Ella asintió casi en silencio, y aunque su mirada revelaba temor, había algo más, algo inquietante que no tenía palabras. El médico lo llevó rápidamente a un pasillo iluminado, lleno de luces resplandecientes y murmullos de enfermeras que pasaban. Todo parecía distante mientras su corazón latía desbocado. Justo antes de llegar a una sala, el doctor se detuvo y lo miró fijamente. «Hay algo que debemos discutir sobre el accidente. Hay un nuevo testimonio que llegó. Parece que no fue un simple choque». Lucas frunció el ceño. ¿Qué podía ser más aterrador que lo que ya sabía? La angustia se apoderaba de él, y a pesar de su vulnerabilidad, sentía que un fuego ardía en su pecho, cada vez más intenso. «¿Qué quieres decir?», preguntó, casi gritándole por respuestas. El médico inhaló profundamente. «Una de las personas en el otro coche ha despertado. Y lo que dice cambia todo». El mundo de Lucas se tambaleó. ¿Quién era esa persona y qué sabía? La adrenalina y el miedo lo invadieron. Está dispuesta a hablar. Dice que fue un ataque dirigido y que tú eras el objetivo. Antes de que pudiera asimilar la información, Lucas sintió un golpe helado en la nuca. Se giró con rapidez cuando escuchó una voz conocida y desgarradora. Lucas, era Valeria, la mirada desquiciada, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué sucede?», preguntó, alarmado. La ansiedad en sus ojos hablaba más que 1000 palabras. «No», gritó ella. «No lo escuches. No es lo que parece. Es una trampa». Instintivamente, el corazón de Lucas dio un vuelco. Todo se sentía incorrecto. Un juego de sombras y luces, como una película de terror. ¿Qué trampa había puesto Valeria en su corazón? «¿De qué estás hablando, Valeria?», preguntó, sintiéndose cada vez más confundido. Poco a poco, la tensión en la habitación se intensificó. La respiración se volvió pesada y el aire se volvió opresivo. Lucas sintió que las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor. Valeria sostuvo su mirada, sus ojos reflejando un profundo terror. «Todo esto», murmuró. «Hay cosas que no sabes. ¿Recuerdas a papá? ¿A nuestra historia familiar? Van más allá de lo que imaginas». Lucas retrocedió, un torrente de recuerdos ensombreciendo su mente. Su padre, el pasado, los secretos nunca revelados. Todo lo que había dado por sentado se desmoronaba. ¿Qué más había ocultado su hermana? Ella dio un paso adelante, entre su desesperación. «Lucas, no hay solo un enemigo. Nosotros tampoco somos quienes creemos ser. No está solo tu vida en juego, la nuestra entera está aquí». El sonido de un grito rompió el aire, y Lucas volvió la cabeza.
Un grupo de enfermeras apareció corriendo en dirección a una habitación cercana. Su corazón se detuvo cuando una sirena comenzó a sonar. «¡Es un caos!», gritó una de ellas. «¡Urgente! Se escapa un paciente». Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Era Diego? ¿O había algún otro secreto en juego? Valeria lo miraba desesperada. Su voz era un susurro roto. «Lucas, no podemos quedarnos aquí. Tienes que confiar en mí. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo». En ese momento, un estruendo resonó desde el pasillo. El caos se desató en un instante, y Lucas sintió un nudo en el estómago. Algo terrorífico se acercaba, un oscuro futuro que se cernía sobre ellos. ¿Qué descubrirían? ¿Serían sus vidas arrastradas por la tormenta que se desataba, llena de secretos y engaños? La única certeza era que la verdadera lucha apenas comenzaba. Lucas sintió que la atmósfera se alteraba, como si algo oscuro se acercara. El caos del hospital lo envolvía. La voz de Valeria era un eco distante. Sus palabras se entrelazaban con los gritos de las enfermeras y el zumbido de las máquinas. La idea de que su vida estuviera en juego, la intriga sobre Diego, todo parecía un laberinto sin salida. «Valeria, ¿qué quieres decir?». Su voz salió desgastada, como si cada palabra le pesara. Ella balbuceó una respuesta. Pero nada parecía claro en medio del alboroto. «No es solo Diego», dijo al fin, casi gritándole. «Hay más en juego. Nuestros padres. Hay secretos». Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No sabía si temer a lo que había fuera o a lo que su hermana estaba a punto de revelar. Pero justo cuando estaba a punto de preguntar más, un estruendo sacudió la sala. La puerta se abrió de golpe. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpieron. Sus miradas eran de acero, decididas. Lucas no podía entender lo que sucedía. El caos aumentó. Una de las enfermeras cayó al suelo, pero nadie parecía detenerse. «¡Fuera del camino!», gritó un hombre, empujando a Lucas y Valeria hacia un lado. La desesperación se extendía como un fuego descontrolado. El aire se llenó de gritos y confusión. Lucas se hizo a un lado. Su mente estaba atrapada entre la realidad y la pesadilla. Entonces, un grito lo hizo volver a la realidad. Una figura emergió del grupo, un hombre de cabello desgreñado y mirada espeluznante. Era Diego, pero no era el mismo que recordaba. Había algo perturbador en su expresión, como si una sombra hubiese arrebatado su humanidad. «¡Lucas!», gritó Diego. Sus ojos ardían en un frenesí. «Tú tienes que saber la verdad». El corazón de Lucas se detuvo. ¿Qué podía significar eso? Antes de que pudiera procesar sus palabras, otro hombre se interpuso entre ellos. Un golpe seco resonó y Diego cayó al suelo, la mirada incrédula aún grabada en su rostro. «No dejes que hable», dijo el nuevo hombre, su voz grave y autoritaria. «Estás mejor sin saberlo, Lucas». Lucas sintió como si el mundo se desmoronara. ¿Qué estaba pasando? Su hermana parecía a punto de hacer una revelación, algo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo, pero estaba atrapado entre la desesperación del momento y las preguntas que lo atormentaban. «Valeria, tienes que decirme», gritó, la angustia desbordándose. Pero ella solo le devolvió la mirada, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. «Lucas, no podemos dejar que continúe», dijo ella, acercándose un poco, pero los hombres la empujaron de nuevo. En un instante, alguien lanzó un destello metálico. Lucas no alcanzó a ver qué era, pero el sonido de un disparo resonó en la sala, y el caos se desató. Las enfermeras gritaban. Los hombres en negro se movían rápidamente, pero una sombra ya había caído sobre su hermana. «Valeria», Lucas la llamó, corriendo hacia ella, pero ella yacía en el suelo, sujetándose el abdomen. Un charco de sangre se expandía alrededor de ella. El tiempo se detuvo. La angustia de Lucas se tornó en un grito silencioso. La imagen de su hermana caída
impactó en su mente, y de repente el mundo se hizo gris. ¡No!, gritó, llegando hasta ella. Valeria lo miró, sus ojos llenos de pánico, pero aún con una chispa de determinación. «Confía en mí, Lucas», susurró con esfuerzo. «La verdad sobre nosotros es peor de lo que piensas». Lucas sintió el nudo en su garganta. La respiración de Valeria se tornó errática. No podía concebir que podía perderla, que todo podía acabarse así. Pero justo antes de que todo se desvaneciera, algo chispeó en su mente. Esa verdad, oculta durante tanto tiempo. Las palabras de su hermana se agolpaban en su cabeza. Mientras las sirenas se acercaban y el caos mantenía su reinado, Lucas se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La confusión y el horror se entrelazaban, pero había un hilo que lo unía a Valeria, que se negaba a romperse. «¿Qué estás escondiendo?», gritó, sintiendo que la rabia y la tristeza lo arrastraban de vuelta a la superficie. En ese momento, todo lo que pensaba que sabía se tambaleaba. La luz de la verdad florecía entre ellos, amenazando con revelar secretos que desmantelarían las bases de lo que creía. Pero esa verdad venía de la mano de un dolor devastador. Con sus ojos llenos de lágrimas, Lucas supo que debía luchar por esa revelación, aunque le costara todo. La incertidumbre se apoderaba de cada rincón, pero su historia ahora tenía un significado nuevo, y el eco de lo que estaba por venir resonaba más fuerte que el mismo caos que lo rodeaba. ¿Qué más había en juego? ¿Qué secretos amenazaban su vida y la de su hermana? En medio de la tormenta, una única pregunta latía en su mente. ¿Qué verdad estaba a punto de salir a la luz y a qué precio? Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La angustia en el rostro de Valeria se reflejaba en sus ojos. Su hermana yacía herida, su voz ahogada por el frío metal del terror. Tenía que saber la verdad. Necesitaba entender exactamente qué era lo que Valeria estaba tratando de decirle, cuando de repente un nuevo estallido de caos los envolvió. Los hombres de negro se movían como sombras. Un chillido resonó por el pasillo, y Lucas reaccionó, dispuesto a proteger a su hermana. Un destello de Dios en el pasillo. Luz atravesó la sala, y todos se volvieron hacia la fuente de ese brillante momento. Era un grupo de personas que irrumpía, como si las luces del hospital fueran meras luciérnagas ante el débil brillo de lo que traían consigo. «¿Qué está pasando?», escuchó a alguien gritar. Instantáneamente, la confusión se disparó en otro nivel. La multitud de enfermeras y médicos se dispersó en pánico, sus rostros pálidos por la sorpresa. Un hombre alto, con un abrigo largo, apareció en el centro, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. Su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Sin dudarlo, pasó junto a los hombres de negro y se dirigió directamente a Valeria. «Escúchame», dijo. Su voz era suave pero decidida. «La verdad está oculta, pero es hora de que la veas. No puedes quedarte aquí. No puedes». Lucas sintió un escalofrío. ¿Quién era este hombre? Su hermana parecía paralizada, y él no podía permitirse más confusión. Cuando se giró para confrontarlo, una explosión de luz brilló a su alrededor. La sala se llenó de un ruido estruendoso, el sonido de sirenas y gritos, y en medio de todo, Valeria comenzó a convulsionar. «¡Valeria!», gritó corriendo hacia ella, pero el hombre con el abrigo lo detuvo con una mano en el pecho. «No es el momento, corre». Su voz resonó como un tambor, y Lucas dudó, mirando cada rostro, cada centella de miedo a su alrededor. De pronto, Valeria se incorporó con un grito desgarrador. Un profundo temblor sacudía su cuerpo, y en sus ojos brillaba un rayo de reconocimiento. «Es verdad», gritó, su voz vibrante y clara. «Ella es parte de esto, es su culpa». Las palabras golpearon a Lucas como una ola. La mirada del hombre se tornó en un fulgor helado. Su rostro tomó un cariz que Lucas no pudo ignorar. Conocimiento.
odio, dolor. Y de repente lo entendió. El miedo no solo estaba en el hospital, estaba en su propia sangre. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiéndose desbordado por la traición. Valeria respiró hondo, y el caos se detuvo por un momento. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Lucas, todo este tiempo he ocultado que nuestra familia no es lo que parece. Lo que pasó con papá, los secretos que llevamos. Ellos vuelven a buscarnos. No es solo un ataque. Su mano temblaba. Es una casa, y ella es responsable. Lucas sintió que la realidad se deshacía ante él. Todo lo que pensaba saber, todo lo que creía, se convertía en un nuevo puzzle, donde faltaban las piezas más importantes. Unos agentes se acercaban al hombre del abrigo, hablando en susurros frenéticos. Lucas pudo escuchar palabras como testigo y silencio. Cada sílaba lo inmovilizó. Un nudo en su garganta le impedía respirar. El hombre echó un paso hacia atrás, y el pánico se desató. Pero antes de que Lucas pudiera reaccionar, el eco de un disparo resonó una vez más. Este era diferente, más claro, más impactante. Alguien había resultado herido de verdad. ¡Valeria!, gritó mientras el mundo a su alrededor se convertía en una tormenta de dolor y desesperación. Lucas dejó atrás la incredulidad y se lanzó hacia su hermana. Pero justo cuando iba a alcanzarla, Valeria le abrió los ojos y lo miró. Una mezcla de luz y oscuridad. Bajo su aliento le susurró: «Lucas, no eres quien crees ser». Un silencio sobrevino, y su corazón dio un vuelco. Esas palabras se clavan en su alma como una flecha en el corazón, atravesando todo lo que significaba para él. La confusión se transformó en terror puro. Los hombres de negro retrocedían. La confusión se cuerpeaba en sus rostros, como si todo hubiera cambiado de repente. Lucas, paralizado, miró a Valeria mientras un torrente de recuerdos y emociones colisionaban en su mente. La hoz del hombre del abrigo llegó a sus oídos como una advertencia. «Es el tiempo. Ahora, ¿vas a confiar en ella o en lo que siente tu corazón?» La incertidumbre llenaba el aire, y Lucas sentía que el suelo se deslizaba bajo él. Todo estaba a punto de desbordarse. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero no sabría si podría enfrentarse a lo que descubriese. Todo estaba por cambiar, y Lucas no tenía idea a qué precio. Lucas se sintió como si se le cayera el mundo encima. La angustia en los ojos de Valeria se entrelazaba con su grito, y los gritos caóticos que los rodeaban se desvanecieron en un eco sordo. Todo a su alrededor se tornó borroso, cada palabra de su hermana resonando con un peso que apenas podía soportar. «No eres quien crees ser». Esa frase retumbaba en su mente como un tambor ensordecedor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz entrecortada, sintiendo que el aire le faltaba. Pero antes de que Valeria pudiera responder, el hombre del abrigo dio un paso al frente, su mirada oscura fijada intensamente en Lucas. En un movimiento brusco sacó un objeto del interior de su abrigo, una pequeña memoria USB. «Esta es la verdad que necesitas, la única manera de conocerlo todo», dijo, entregándole la memoria. Pero su tono cambió repentinamente. «Pero cuidado, esto podría costarte más de lo que imaginas». Un silencio denso llenó la habitación, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucas miró la memoria, preguntándose qué demonios podría contener. Pero de repente el grito de Valeria lo devolvió a la realidad. «¡Valeria!», gritó, corriendo hacia ella. Fue entonces cuando escuchó el sonido ensordecedor de un disparo. El aire se detuvo. Lucas giró la cabeza hacia el grupo de hombres de negro, donde uno de ellos había desenfundado su arma. Todo parecía ralentizarse. El giro de la cabeza,
la mirada de horror en sus ojos, la sombra que se cernía sobre su hermana. Valeria cayó, golpeando el suelo con un sonido seco. ¡No! Lucas se lanzó hacia ella. Un nudo de terror y desesperación se creó en su pecho. La sangre brotaba de la herida en su abdomen, extendiéndose por el cielo como una mancha oscura. «Valeria, ¿qué has hecho?», gritó el hombre del abrigo, su rostro pálido de terror, mientras se abalanzaba hacia ella. La escena era un caos. Los gritos de las enfermeras clamaban por ayuda, mientras la confusión se apoderaba del lugar. Lucas se sentía atrapado entre la locura y el dolor. Había visto lo que significaba perder a su hermana, pero aún había algo más en juego. Valeria yacía en el suelo, su mirada perdida, pero intentaba hacer un esfuerzo por mirar a Lucas. «Lucas», susurró su voz una sombra tenue, «la verdad, no solo acerca de nosotros, también sobre papá, es mucho más grande de lo que piensas». Pero antes de que pudiera terminar, la habitación se iluminó con un destello. Una figura emergió por la puerta, y Lucas sintió un golpe frío en el estómago al reconocerla. Era Diego, pero no era el mismo Diego que había conocido. Su mirada era distinta, cargada de una rabia que iba más allá del resentimiento. «Lucas», gritó, pero su voz era áspera, llena de desesperación. «No confíes en ella, no es lo que parece». La confusión se apoderó de Lucas. Nuevamente, todo se estaba desmoronando y él no sabía en quién confiar. Valeria, en el suelo, trataba de levantarse, mientras el dolor desgarrador en su abdomen la debilitaba. «Valeria, agárrate de mí», le gritó, extendiendo su mano. Pero antes de que pudiera alcanzar a su hermana, Diego se lanzó hacia Lucas, empujándolo al suelo con fuerza. El impacto lo dejó sin aliento, y al mirar hacia arriba, vio a Valeria luchar contra sus heridas, el terror y la determinación en sus ojos. «Tienes que elegir, Lucas», gritó Valeria, su voz entrecortada. «El pasado no es lo que crees. Todo está interconectado». El último grito de Valeria fue ahogado por otro disparo que resonó en la sala. Lucas sintió un torbellino de emociones desatadas. Mientras el caos lo envolvía, le llegó una comprensión aterradora. Tenía que elegir entre su familia y su pasado. De repente, el hombre del abrigo sacó algo más. Otra memoria, pero esta era diferente. La mirada de desesperación en su rostro se tornó en resignación. «Lucas, esto es lo que hay que hacer. Hazlo antes de que sea demasiado tarde». Fue entonces cuando un nuevo estallido de luz iluminó la habitación. Un rayo, un destello de poder, hizo vibrar el espacio, y Lucas sintió una energía desconocida recorrer su cuerpo. Chocó con algo más que dolor. Era un entendimiento profundo, un eco que resonaba en su ser. ¿Podría ser que el hombre del abrigo, su hermana y Diego fueran solo peones en un juego más grande? ¿Y qué si Valeria tenía razón? La revelación cruzó su mente como un relámpago. En ese momento, los verdaderos secretos de su familia comenzaron a desvelarse en su mente, cada fragmento añadiendo más caos que claridad. Todo lo que siempre pensó que era importante, todo lo que lo definía, era solo una sombra. «¿Qué hago?», murmuró, su corazón latiendo con fuerza por la impotencia. Y en ese instante, un profundo estruendo resonó por el pasillo. Los hombres de negro comenzaron a retroceder. Gritos de alarma llenaron el aire. Lucas sabía que la lucha apenas comenzaba, pero los ojos de Valeria se cerraron, y no podía soportar perderla. Mientras el silencio caía sobre ellos, lucubraciones insidiosas exploraron su mente. El caos era inminente, pero una verdad más monumental que él mismo se acercaba. ¿De dónde venía y a qué costo? La incertidumbre latía en su pecho, lista para desatarse. Lo único seguro era que la próxima decisión que tomara cambiaría por completo el rumbo de su vida y de quienes amaba. Lucas se quedó paralizado.
Su corazón palpitaba con fuerza, y la imagen de Valeria tendida en el suelo se repetía una y otra vez en su mente. No podía distinguir entre el caos de ruidos y el dolor que lo invadía. La sangre de su hermana se esparcía, una sombra que se cernía sobre todo lo que conocía. Miró a su alrededor. El hombre del abrigo parecía actuar como un marionetista en medio del desastre. «¡Tienes que ayudarla!», gritó, y sus manos temblorosas intentaron socorrerla. El hombre lo empujó hacia atrás con fuerza. «No puedo», dijo con un aire de frustración, pero en su mirada había un destello de conocimiento. Algo más profundo y oscuro que aún no se atrevía a revelar. Los hombres de negro se reagrupaban, sus rostros serios como piedra, y el ambiente se hacía cada vez más tenso. Lucas se dio cuenta de que había perdido el control. Tenía que actuar. No podía simplemente quedarse ahí, observando cómo todo se desmoronaba. Diego, que había estado intentando acercarse, se encontraba ahora inmovilizado por el miedo. Cada señal de alarma resonaba en su mirada. «¿Por qué?», preguntó Lucas, el desespero rompiendo su voz. «¿Por qué está pasando esto?». «La verdad, Lucas», gritó Valeria con un hilo de voz. «Tienes que conocerla. El pasado no es solo un error. La familia no es lo que crees». En ese blanco instante, en lo profundo de su ser, sintió una conexión. Todo lo que había vivido, las sombras de su infancia, los secretos que parecían ocultarse detrás de las sonrisas en las fotos familiares. ¿Qué más había enterrado su familia? La electricidad en el aire chisporroteaba. El hombre del abrigo miró hacia la puerta principal del hospital. «No», gritó. «No puede estar aquí». Antes de que Lucas pudiera preguntarse de quién hablaba, la puerta se abrió violentamente, apostados en un cúmulo de gritos sorprendidos. Otros hombres entraron, pero no eran simples desconocidos. Eran más hombres de negro, pero llevaban máscaras que cubrían la mitad de sus caras. Lucas sintió como si la presión del universo se concentrara en un solo punto. «¡Sácala de aquí!», gritó uno de los nuevos hombres, y puso su dedo sobre un botón en su muñeca. De repente, las luces del hospital comenzaron a parpadear. Valeria chilló, un grito desgarrador que hizo eco en las paredes. Lucas giró la cabeza. La hora de la verdad se acercaba. «Valeria», susurró, al borde de lágrimas. Ella sonrió, pero estaba llena de temor. «Lucas, recuerda lo que te dije. No eres quien crees». Pero antes de que pudiera terminar, la habitación estalló en un caos impresionante. Chispas volaron cuando uno de los hombres de negro se abalanzó contra los recién llegados. Un golpe resonó, y las luces parpadearon aún más intensamente. En medio del tumulto, Lucas se lanzó hacia su hermana. La luz centelleante reveló algo en la espalda de Valeria, un pequeño dispositivo que brillaba intensamente. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Es un rastreador!», gritó Lucas. Pero la revelación no se detuvo ahí. La figura del hombre del abrigo se abalanzó hacia Valeria, y con un giro de su muñeca, desencadenó un destello que iluminó la habitación. Fue como si el tiempo se detuviera. La luz barría todo, y el caos de la escena se tornó en un silencio angustioso. «¡No!», gritó Lucas, pero la visión fue demasiado intensa. Cuando la luz se disipó, todo lo que había creído se fue de su mente. Delante de él había un puesto de control, pantallas que mostraban imágenes de eventos de su vida, de su familia. Recuerdos, secretos, todo. Pero junto a esas imágenes había algo más, cifras, datos y un nombre que lo cambió todo. Proyecto Elysium. Lucas tropezó hacia atrás, su mente aturdida. «Tú eres parte de esto», le gritó a Valeria, sintiéndose traicionado. Cada palabra que había dicho tenía otro significado, y cada rayo de verdad se volvió un engaño. Ella lo miró con desesperación.
Lucas, no puedo. Pero antes de que pudiera continuar, un nuevo estallido resonó. La puerta explotó, y un grupo de hombres armados, iguales a los de negro, entró con fuerza arremetiendo todo a su paso. Lucas sintió sus piernas temblar. La verdad es que todos estamos en peligro, dijo Valeria, temblando. No solo yo. Todo estaba enredado en una maraña de traiciones, secretos que lo unían a un destino que jamás imaginó. Y allí, entre el caos, Lucas comprendió que había un componente más, una pieza clave que cambiaba todo. Él mismo. ¿Qué tipo de juego estará jugando su familia? Y en medio de esas revelaciones e intensos gritos, lo único que podía preguntarse era si alguna vez podría volver a la vida que conocía. Cuando los hombres armados comenzaron a avanzar hacia ellos, la habitación se llenó de airadas interacciones. Lucas sintió que el suelo se alejaba bajo sus pies. Un grito detonó en su garganta, una afirmación de existencia por el desastre que se avecinaba. El caos se desataba y él estaba en el centro, enfrentándose a verdades que podrían cambiarlo todo. Nunca había imaginado que su vida podría desmoronarse en un instante, y ahora, ante los ojos de Valeria y el brillo de secretos mortales, Lucas sabía que nada volvería a ser igual. ¿Qué haría con todo lo que había aprendido y las decisiones que ahora debía tomar? La respuesta, ahogada entre los ecos de guerra, lo dejó en la penumbra de una elección devastadora, mientras las sombras de su vida se apoderaban de él y la luz del futuro parecía desvanecerse. Lucas se quedó paralizado, su corazón palpitaba con fuerza, y la imagen de Valeria tendida en el suelo se repetía una y otra vez en su mente. No podía distinguir entre el caos de ruidos y el dolor que lo invadía. El ambiente estaba cargado de tensión, cada grito, cada susurro, como un eco en su cabeza. Valeria estaba herida, y la sangre se esparcía por el suelo, una mancha oscura que lo acechaba como un monstruo. «¡Valeria!», gritó, acercándose a ella mientras el hombre del abrigo se movía como una sombra entre el horror. Tenía que ayudarla, no podía perderla. El suelo se sentía firme, pero su alma estaba al borde del colapso. Los hombres de negro se movían rápidamente, el caos crecía, los gritos se multiplicaban y el aire se sentía denso, casi irrespirable. Lucas no sabía a quién confiar. Todo se desmoronaba. De repente, un disparo retumbó en la habitación. Un grito desgarrador surgió de Valeria, mientras tu cuerpo se estremecía, el pánico golpeándola como un martillo. Lucas sintió el tiempo desvanecerse en un instante de pura agonía. «¡No!», su voz gritó, y un torrente de miedo lo atravesó como una lanza. Corrió hacia ella, los brazos abiertos, pero el hombre del abrigo se interpuso. «No puedes acercarte», gritó, con el rostro desencajado. La mirada en sus ojos era de temor y urgencia. El caos lo rodeaba, pero él parecía tener un conocimiento que a Lucas le era ajeno. Un nuevo grupo de figuras entró bruscamente, hombres y mujeres, todos con el mismo patrón de ropa negra, como en un desfile de sombras. Venían con una determinación feroz, como si estuvieran allí para reclamar un destino olvidado. Lucas sintió que el frío se apoderaba de su núcleo, un profundo temor. «El objetivo se ha movido, asegúralo», dijo uno de ellos, con una voz que parecía helar el aire. Las palabras cayeron sobre Lucas como un peso. «¿De qué están hablando?», preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. «Es mi hermana». Entonces el hombre del abrigo gritó. Sus ojos se abrieron con un horror palpable. «No, esto no debería estar pasando». Los nuevos entrantes apuntaron hacia Valeria. Lucas dio un paso adelante, desafiando el terror. Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor surgió del fondo. Un hombre desconocido emergió de la oscuridad. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara, pero lo que más le impactó a Lucas
fueron sus ojos. Un recuerdo aterrador. «¡Diego!», gritó, pero no era el mismo Diego que conocía. Esta vez parecía como si la ira lo hubiera consumido entero. Lucas sintió un escalofrío profundo. «Todo se ha complicado, Lucas. No elijas el lado equivocado». La voz de Diego era como el susurro de una tormenta. Un torrente de emociones lo invadió, pero no había tiempo para cuestionar. Los hombres de negro se movieron, preparándose para la confrontación. Las miradas se cruzaban, y Lucas pudo sentir el miedo calando hondo. Pero en ese instante crítico, una figura familiar surgió del fondo, como una aparición en su pesadilla. «¡Mamá!», Lucas exclamó, sintiendo que el mundo se caía. Su madre apareció envuelta en el mismo caos que los rodeaba, con una mirada que mezclaba tristeza y determinación. No la había visto desde hacía años. Antes de que pudiera decir algo, ella se posicionó entre él y Valeria. «¡Detente!», gritó, su voz resonando con la autoridad de un trueno. Los hombres de negro vacilaron. Lucas sintió que la confusión crecía aún más. ¿Por qué ella estaba ahí? ¿Qué significaba? «Lo que no sabes, Lucas», comenzó su madre, pero fue interrumpida por un disparo. Todo se detuvo. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor. Un hombre de negro cayó al suelo, y el caos se desató nuevamente. Lucas miró a su madre, a Diego, a Valeria. Todo giraba en una locura de traiciones y secretos. «Lucas», su madre dijo finalmente, «tu padre no era quien pensabas. Nada es lo que parece». Las lágrimas brotaron en los ojos de Valeria. El horror se reflejaba en cada rostro. Lucas se sintió como si un terremoto le azotara el corazón, retumbando con consecuencias inimaginables. La verdad ardía en el aire, un fuego que prometía consumirlos a todos. ¿Qué más había que descubrir? Cada palabra de su madre se convirtió en un muro infranqueable. ¿Quién era realmente su familia? Justo cuando pensó que podía comprenderlo, la realidad se desmoronaba aún más. La próxima decisión que tomara cambiaría todo, pero ¿estaría preparado para enfrentarse a esos secretos del pasado? El tiempo se esfumaba, y le quedaba un solo hilo de esperanza: encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Lucas se quedó en estado de shock, los ecos de la revelación de su madre resonando en su mente. «Tu padre no era quien pensabas». Las palabras fueron como una bomba que estalló en su interior, dejando escombros de confusión y miedo. Todo empezó a girar a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más había escondido su familia bajo esa fachada perfecta? Valeria yacía herida a sus pies, su rostro demacrado, y el pánico en sus ojos creó un nudo en el pecho de Lucas. Un sentimiento de impotencia que lo llenó de desesperación. No podía perderla. La sala se llenó de gritos. El caos se intensificaba. Diego, con su mirada posesiva, estaba a solo unos pasos. Lucas no podía dejar de pensar en él. Rencor brillaban en los ojos de Diego, una mezcla de dolor y de rabia que los envolvía a todos. «¡Es una trampa!», gritó Diego, su voz resonando en el aire tenso. «No puedes confiar en ella». Las luces del hospital empezaron a parpadear de nuevo, como si el propio edificio estuviera temblando ante la inminente tormenta. Lucas sintió el sudor frío deslizándose por su frente mientras trataba de procesar lo que ocurría. El hombre del abrigo estaba en guardia, su mirada fija en la puerta, como si presintiera algo. Fue en ese instante que un grito desgarrador resonó. Un sonido desgarrador proveniente de lo profundo del pasillo. Las enfermeras y los médicos retrocedían, gritos de alarmas elevándose en el aire. Todo parecía desbordarse. Lucas giró la cabeza hacia el pasillo principal, y lo que vio lo paralizó. Una figura familiar aparecía entre la neblina, su rostro tan pálido como un fantasma.
Era su padre. El grito salió de Lucas, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. La realidad parecía distorsionarse. Su padre se acercó, y en su mirada había algo que helaba la sangre. Lucas pudo verlo claramente. No solo era su padre, había algo más. Un hombre que había creído conocer estaba allí, pero en el fondo también había una oscuridad que nunca había visto antes. Lucas, ha llegado el momento de que veas la verdad, dijo su padre, y su voz sonó grave y firme, como si estuviera determinando el destino de todos. No, Valeria gritó, intentando incorporarse, pero el dolor la detuvo. No puedes estar aquí. No ahora. De repente el ambiente se volvió caótico. Su padre levantó la mano, y el aire estalló con una explosión de luz. Lucas sintió un calor que lo atravesó, y las imágenes de su padre fueron sustituidas por recuerdos distorsionados. El olor de la pólvora, risas que se tornaban en llantos, rostros que desconocía pero que parecían familiares. Sus recuerdos se desmoronaban como un castillo de naipes. «¡Eso no es real!», gritó Lucas, llevándose las manos a la cabeza, intentando silenciar las revelaciones que lo asaltaban. Pero era demasiado tarde. Las visiones destellantes se intensificaban, revelando un pasado que había estado oculto por encima de todo. «Los hemos estado vigilando. Todo lo que hemos hecho tiene un propósito», dijo su padre, dando un paso más hacia él. Su figura se iluminaba en un haz de luz amarillenta. En ese momento, una realidad aún más aterradora emergió. Lucas sintió como un escalofrío recorrió su espalda. De entre las sombras, un mensaje flotó sobre su cabeza, palabras que nunca había esperado ver. «El proyecto Elysium es solo el principio». «No», valió Lucas, la incredulidad transformándose en terror. Su padre, el hombre que había adorado, no solo había creado un plan siniestro, sino que también lo había convertido en parte de algo aún más grande que él. Un silencio abrumador los envolvió. La realidad se desvanecía en un abismo oscuro. Y luego, en un giro abrupto, un traidor desdeñó la calma, lanzando un disparo. El ruido estalló como un trueno, y todo se tornó en caos. La figura de su padre se tambaleó, y Lucas vio como sus ojos se abrían desmesuradamente, llenos de asombro. «¡Papá!», gritó, pero todo sucedió demasiado rápido. La cara de Valeria se tornó pálida, y cuando la verdad finalmente se develó, sacudió los cimientos de su mundo. Su padre cayó al suelo. Un charco de sangre comenzaba a extenderse por el suelo. «Lo siento», murmuró Valeria, su rostro lleno de horror. Lucas sintió que el suelo se desvanecía, un abismo ante él. La conexión entre ellos se rompió, y la noción de familia se desmoronaba en un instante. La verdad que había estado buscando aparcaba justo aquí, en un océano de sangre. ¿Podía realmente confiar en Valeria, en alguien que se había mantenido callada tanto tiempo? Las luces del hospital se apagaron de repente, sumergiendo todo en la oscuridad. Lucas se sintió perderse, un grito ahogado en su pecho. La única certeza era el pálido rostro de su padre, y la pregunta que latía en su mente: ¿qué clase de monstruo era realmente su familia? La oscuridad lo envolvía, mientras las sombras danzaban alrededor, dejando solo confusión y preguntas. Lucas se arrodilló junto a Valeria. El rostro pálido de su hermana flotaba en su visión como una sombra cruel. La sala, oscura y caótica, retumbaba con gritos desesperados y el aroma metálico de la sangre. En un rincón, su padre estaba tendido, y Lucas lo miró con una mezcla de dolor y traición que lo atravesaba como una lanza. El mundo se desmoronaba, y los ecos de los secretos familiares lo ahogaban. «Valeria, aguanta». Su voz salió entrecortada, su corazón se desgarraba al ver su herida. «No te vayas». Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación.
Lucas, recuerda lo que te dije. No eres solo tú. Todo esto es más grande de lo que piensas. Y una chispa de valentía comenzó a crecer en su interior. No podía permitir que todo terminara así. «¡Basta!», gritó, dirigiéndose a la figura de su padre en el suelo. «¿Qué has hecho? ¿Por qué todo esto?». El hombre lo miró. Una chispa de desesperación cruzó su mirada. «Lucas, todo lo que hice fue para protegerte, para proteger a nuestra familia». «¿Proteger?». Las palabras salieron como dagas. Lucas sintió un nudo en la garganta, un tumulto de emociones que lo empujaba hacia la verdad. «No necesitas atormentarnos para protegernos». Murmullos se esparcieron entre los hombres de negro. Sus miradas se movían de entre Valeria a su padre. La tormenta de confusión crecía en la sala. Lucas, en medio de la oscuridad y la desesperación, supo que debía tomar una decisión. «Diego, ven aquí», dijo, su voz firme. El odio entre ellos siempre había estado ahí, pero ahora era un recurso. No podía enfrentarse solo al caos. «Te necesito». El renuente Diego se aproximó, sus ojos relampagueando de incertidumbre. «¿Por qué te importa ahora?», preguntó, pero el fuego ardía en él. Interior de Lucas. «Porque sé que al final solo somos personas que buscan la verdad. Todos somos parte de esto». Unas sirenas sonaron a través de las ventanas, acercándose. El lugar parecía un campo de batalla, pero la llegada de la policía era una luz de esperanza. «No hay tiempo que perder», dijo Valeria, su voz débil pero clara. Lucas se volvió hacia ella. El miedo invadía sus ojos. «Si salimos de aquí, debemos ser honestos. Todos necesitamos saber quiénes somos realmente», dijo Lucas, decidido. Finalmente, con un profundo aliento, miró a sus dos aliados y se encaminaron hacia la puerta. Mientras se abalanzaban hacia la salida, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El caos retumbaba tras ellos, y Lucas apretó la mano de Valeria sintiendo su fortaleza. Cada paso resonaba como un acto de fe. A medida que cruzaban la entrada, los hombres de negro retrocedieron, y los gritos se desvanecían. Lucas sintió que la verdad lo liberaba, que el peso de los secretos menguaba a su alrededor. Pero cuando llegaron al exterior, la luz del día invadió sus rostros. La policía ya estaba llegando, y en ese instante, Lucas sintió que el ciclo había terminado. «Lo haremos, Lucas», dijo Valeria con una sonrisa, a pesar de su dolor. La esperanza volvió a nacer en sus corazones. Sabían que aunque la lucha no había terminado, tenían que enfrentarse al futuro unidos. Y así, mientras la sirena soplaba, una nueva vida comenzaba a emerger de las sombras. Lucas comprendió que a veces enfrentar la verdad significaba arriesgarlo. Todo, pero en ese riesgo residía la verdadera fortaleza. No había respuestas fáciles, pero ahora, al menos, tenían el poder de elegir su camino. Ahora, escucha bien. Este es el momento perfecto para demostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estarán por llegar. También, aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crear contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y sobre todo, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal haciendo esto. Vamos, juntos podemos crecer esta comunidad.